Siempre ha existido la duda de qué tanto puede agregar quien interpreta una norma jurídica al contenido que ésta tiene. Más grave es la cuestión cuando esa norma es la Constitución. Hola, espero que estén muy bien. En esta cápsula del Centro de Ética Judicial analizaremos la discordia que existe entre dos posturas sobre la interpretación constitucional. Por un lado, la llamada teoría de la Living Constitution o Constitución viviente, y por el otro, la teoría de la interpretación originalista. La primera de ellas se refiere a que la Constitución tiene que ser tratada como si efectivamente se tratara de un texto que vive, un texto que tiene un alma más allá de quienes la interpretan y que por lo tanto puede significar diversos mensajes establecidos para su intérprete en función de cada momento y de cada época. La interpretación a partir de la Living Constitution o Constitución viviente implica también que esta Constitución podrá tener diversos sentidos o significados en función de quienes la interpretan. Por lo tanto, no será la misma interpretación que de un grupo de intérpretes más allegados a una postura que les dé libertad amplia para definir cuál es el sentido del texto constitucional, que la interpretación que haga un tribunal integrado por personas que consideran que la interpretación debe ser interpretada a partir de lo más cercano a su texto literal. Del otro lado, la segunda de las teorías, la interpretación originalista, implica que el texto de la ley fundamental, la Constitución, tiene que ser interpretado a partir de unas cláusulas que se consideran pétreas y que prácticamente son inamovibles y que tienen que ser respetadas en su sentido más literal. El problema de esta postura es que así como en la Living Constitution existe un gran margen para interpretar con libertad, los intérpretes se encontrarán maniatados o encorsetados para determinar con actualidad y con más cercanía a la realidad social del momento en que se interpreta sobre los sentidos que tiene esa norma fundamental. Si bien es cierto que la teoría de la Living Constitution actualiza los mandatos del constituyente originario al momento en el que se está aplicando, también lo es que optar por esa forma de interpretar puede significar un riesgo, específicamente que el intérprete establezca en un caso concreto un contenido de la norma constitucional diverso al que realmente tiene, sobre pretexto de darle actualidad al sentido de la Constitución y de esa forma pervertir o al menos manipular de una manera indebida el contenido que efectivamente tiene la Constitución. Este riesgo se puede traducir en uno adicional que incluso puede ser más grave: incurrir en el activismo judicial. La vía para solucionar estos dos problemas y alejarnos de los extremos dicotómicos de la Living Constitution y el originalismo constitucional es optar por la interpretación sea más fiel al texto original, alcance a actualizar el contenido de la Constitución en el caso concreto. Para ello, hay que elegir algunos métodos de interpretación que en principio no serán muy intrépidos, como por ejemplo la interpretación correctora, pero que al mismo tiempo logren encontrar el verdadero sentido que buscaban darle quienes elaboraron la cláusula constitucional. Esos métodos de interpretación son, por ejemplo, los que buscan la finalidad perseguida por quienes elaboraron el texto constitucional, la interpretación teleológica, o bien buscar cuáles fueron las causas y a partir de ahí descartar consecuencias que quizá no son aptas para el momento real en el que se aplica la Constitución. La Living Constitution y el originalismo constitucional son
dos caras de una misma moneda. La necesidad de interpretar la Constitución, adjudicar los derechos, reconocer también los derechos humanos y, a final de cuentas, hacer justicia en el caso concreto en el momento en que se demanda.